Racismo. El poder del dinero. En realidad, el racismo surge en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII. Los europeos estaban esclavizando, llevaban varios siglos haciéndolo, africanos e indígenas del Nuevo Mundo. La historia del racismo en el mundo occidental, en líneas generales, se asocia con la esclavitud como primera forma de colonialismo, y es en ese contexto donde surge el concepto de raza. Básicamente, esto quiere decir que ciertos individuos definidos como no europeos se encuentran dominados y gobernados por europeos. Para la gente de América, en los siglos XVII y XVIII, el mestizaje era inevitable, y creo que el racismo es algo que nace de esa necesidad de interacción. No fue gente que inventase el racismo en un laboratorio o en un estudio, y que después saliese al mundo para aplicarlo. En cierto modo, los blancos, los negros y los indios resolvieron sus cuestiones raciales entre ellos. Los británicos no se hicieron comerciantes de esclavos y negreros porque fuesen racistas. Se hicieron racistas porque los esclavos les servían para obtener grandes beneficios en las Américas. Y adoptaron una actitud hacia los negros que justificaba lo que habían hecho. El verdadero motor del sistema esclavista es la economía. Hace menos años de lo que nos gustaría, a mediados del siglo XIX y con el método científico todavía en pañales, un prominente médico estadounidense llamado Samuel Morton la cagó. Morton argumentó en contra de la idea de una creación única y en su lugar apoyó una teoría de múltiples creaciones raciales. Su teoría sostenía que cada raza había sido creada por separado y cada una tenía características específicas e irrevocables. A Morton le gustaba coleccionar cráneos. Después de inspeccionar 3 momias de antiguas catacumbas egipcias, Morton concluyó que los caucásicos y los negros ya eran distintos hacía 3000 años. Dado que la Biblia indicaba que el arca de Noé se había derramado en el monte Ararat tan solo 1000 años antes de esto, Morton afirmó que los hijos de Noé posiblemente no podían explicar todas las razas de la Tierra. De acuerdo con la teoría de la poligénesis de Morton, las razas han estado separadas desde el comienzo. A día de hoy sabemos que esto no es cierto, pero ahora viene donde Morton metió la pata de verdad. Él afirmó que podía definir la capacidad intelectual de una raza por la capacidad de su cráneo. Un gran volumen significaba un gran cerebro y una gran capacidad intelectual, y un pequeño cráneo indicaba un cerebro pequeño y una capacidad intelectual reducida. Tenía fama de tener la mayor colección de cráneos, en la que basó su investigación. Afirmó que cada raza tenía un origen separado y que se podía discernir un orden descendente de inteligencia que colocaba a los caucásicos en la cumbre y a los negros en el punto más bajo, con varios otros grupos raciales en medio. En las décadas previas a la Guerra de Secesión, las ideas de Morton fueron tomadas rápidamente por los defensores de la esclavitud, y hoy Samuel Morton es conocido como el padre del racismo científico. Muchísimas de las atrocidades de los últimos siglos se pueden rastrear hasta la idea de que una raza es inferior a otra. De algún modo, todavía vivimos con el legado de Samuel Morton. Las distinciones raciales continúan moldeando nuestra política, nuestros vecindarios y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tal es el poder de las palabras y de las ideas. Aquí ha existido el racismo desde que los africanos fueron secuestrados en los barcos transatlánticos y pisaron lo que hoy conocemos como Colombia. Desde que los criollos y los españoles decidieron esclavizarlos en las plantaciones, en las minas y en el servicio doméstico, porque ya estaban a esto de exterminar a los indígenas que eran utilizados para estas labores. Desde que Simón Bolívar les prometió la libertad si lo ayudaban en su guerra, pero cuando le ayudaron y ganó, entonces ya no los iba a liberar, seguían sirviendo más como esclavos. Él mismo mandó a matar a 3 militares afros que fueron supremamente importantes en las batallas de independencia. Entre ellos, el que selló la independencia de Venezuela. Aquí ha existido el racismo desde que salió una ley que supuestamente liberaría a los hijos de los esclavizados cuando cumplieran 18 años. Pero en la práctica no pasó nada. Con 18 o sin 18 siguieron siendo esclavizados. Aquí ha existido el racismo desde que el gobierno de Nueva Granada les prometió que los liberaría, que serían hombres y mujeres libres, pero con la condición de que tenían que ser educados. Y la educación la iba a impartir el esclavista.
vista. Aquí ha existido el racismo desde la posesión del primer congresista afro, Luis Antonio Robles, quien tuvo que exiliarse en Centroamérica porque los conservadores lo estaban amenazando por su defensa de las libertades y los derechos de las comunidades afros e indígenas. Uno de esos hechos ha ocurrido en buena parte porque Colombia es un país al que no le importa la suerte de los afro y que tiene leyes y sentencias antidiscriminación que son inútiles e ineficientes, así como otras leyes que supuestamente les entregan tierras pero no se cumplen. Y encima de todo, Colombia es un país de absoluta hipocresía. Les decimos a los afro que tienen los mismos derechos a los demás y que somos iguales, pero en el día a día, para muchos, ser afro significa ser bruto, o que ser negreado es una expresión chistosísima, o que los afros solo sirven para actividades de fuerza, o que un afro no puede ser científico, o que hay que cambiarse de andén porque viene un afro, y los afro son ladrones. Puros prejuicios racistas y violentos que se han mantenido durante la historia y que los creemos, aunque no los digamos en voz alta. Todas estas son pruebas irrefutables de algo que aquí nos resumen con efectividad. José Camilo Córdoba, 33 años, gerente del Banco de la República en el Chocó, nos dice: el pasado influye mucho en el presente de las personas de raza negra, debido a que actualmente quienes nos autorreconocemos como negros o afrocolombianos padecemos desventajas producto de las inequidades estructurales presentes en los territorios que habitamos. Si sirve para ilustrar, planteo este ejemplo. En una carrera tenemos dos personas, una blanca y una negra. Mientras que la persona blanca inicia la carrera en el momento que es porque tiene todos los elementos para correrla, o al menos la mayoría de ellos, la persona negra no puede iniciarla porque primero está atado a cadenas que no le permiten libertad ni siquiera para caminar. Luego, ve que no le fueron dadas las instrucciones en igualdad de condiciones y que ni siquiera tiene zapatos para poder correr bien. A pesar de eso, la persona negra se libera de las cadenas y en la carrera se encuentra con toda clase de obstáculos que va superando con inteligencia. Mientras tanto, la persona blanca ya le lleva varias vueltas de ventaja. Actualmente la mayoría de personas negras viven en territorios aislados que, a pesar de ser activos geoestratégicos, no han sido vistos como tales por los gobiernos nacionales de Colombia, y solo hasta hace poco empezaron a conectarlos con vías e inversiones. Los poblados no cuentan con servicios públicos básicos de manera permanente. La garantía de derechos como salud y educación es deficiente, lo que se demuestra en los principales indicadores nacionales y en los niveles de desarrollo humano. Como si fuera poco, seguimos siendo víctimas de discriminación por el color de nuestra piel, por personas que creen que su color de piel los hace mejores y a nosotros peores. Nos toca trabajar el doble, no tenemos derecho a fallar, porque para nosotros el fracaso es más costoso. Personalmente, considero que sí hay racismo, se presenta todo el tiempo. El solo hecho de vivir en una región donde en pleno siglo XXI no cuente con servicio de acueducto 24 horas de forma continua es una forma de racismo del Estado. El hecho de que el colegio donde estudié, a pesar de ser el mejor de mi región, no entre ni siquiera entre los primeros 500 a nivel nacional es otra forma de racismo del Estado. Estudié en una universidad privada, considerada de élite, mayoritariamente blanca, y me encontré con muchos actos de microagresiones, agresiones y, al fin y al cabo, todos por motivo del color de mi piel. Bueno, frente a la primera pregunta, creo que la historia siempre va a marcar el presente, se quiera o no. Es algo que pesa y pesa aquí. A diario en nuestras oficinas escuchamos normalmente la frasecita de nos tienen trabajando como negros para poder vivir como blancos. Como sociedad desconocemos que a nuestros ancestros les robaron su tierra, su cultura y todavía pretenden robarles su identidad. Es una situación que a diario se vive cuando tú ves una noticia o vas en un transporte público y escuchas robaron y alguien dice mínimo es alguien de tez negra. Entonces son cosas que vienen del pasado y que van a seguir presentándose ahora y en el futuro. Frente a la segunda pregunta te podría decir que sí he sentido discriminación en temas laborales, como un ejemplo de pásame tu hoja de vida, pero no le pongamos la foto. En ese punto tú sientes que las condiciones nunca van a ser igualitarias para una persona de tez negra que para una persona de tez blanca. Las condiciones cambian.
a diario pasa en restaurantes o en almacenes de grandes cadenas, donde la persona que te brinda el servicio cree que por tú ser de tez negra no tienes el suficiente dinero para adquirir el producto o para comprar el plato que deseas en el restaurante. Tengo una anécdota: una vez quería entrar a un restaurante, me dijeron como no hay energía, efectivamente no la había, no hay forma de atenderte. Bueno, salí y atrás mío estaban 2 personas de tez blanca y los ingresaron al lugar con todo y que no había energía y que la casa estaba llena. Entonces son situaciones que de una u otra forma demuestran a diario discriminación. Considero que el legado dejado por nuestros antepasados nos ha permitido a las nuevas generaciones gozar de derechos y de libertades que compensan de una u otra forma el sufrimiento de nuestros antepasados. Debo reconocer que sin las luchas que ellos dieron, hoy no gozaríamos del reconocimiento y de ciertos derechos de tipo especial que se nos ha otorgado para compensar de una u otra forma todo lo vivido durante la esclavitud. Claramente me siento identificados con ellos porque me duele el hecho de pensar que si hubiesen tenido que pasar por tantas situaciones inhumanas para poder gozar de las libertades a las cuales hoy yo tengo derecho como ciudadana colombiana.